hay cosas que puedes hacer en tu década actual que tu futuro yo te lo va a agradecer. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, genial, quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este lugar te vas a encontrar muchos videos que están relacionados con el coaching profesional principalmente, pero también te vas a encontrar contenido que está relacionado con la motivación y con el crecimiento personal. Y precisamente hablando de crecimiento personal, justo el día de hoy quiero hablarte sobre qué cosas puedes hacer en tu década actual que tu futuro yo te lo va a agradecer. Por supuesto que tu yo mejorado o tu yo del futuro te va a agradecer que en estos momentos te estés tomando el tiempo y te tomes la molestia de hacer cosas que son sencillas, pero que te pueden hacer una gran diferencia en el largo plazo. Mira, el desarrollo personal no es una moda pasajera. El desarrollo personal es crecimiento continuo. Es una forma de vida. Realmente, si a ti te gusta el desarrollo personal y de pronto te gusta leer este tipo de contenido, es porque estás enfocado en desarrollar tu mejor versión, estás enfocado en ser una mejor persona y esto no termina jamás. Así que, por supuesto que hay cosas en las que tú te puedes enfocar hoy, que son fáciles, que son muy sencillas y que, por supuesto, esto tiene un impacto muy significativo en tu autoestima, en tu crecimiento, en tu confianza, en los resultados que vas consiguiendo en todas las cosas que haces, pero sobre todo en el tipo de persona que estás construyendo y que quieres ser. Así que, claro que si estás pensando en qué cosas puedo hacer y en dónde puedo enfocar mis esfuerzos para aprovechar mejor la década actual y que, por supuesto, esto tenga un efecto sostenido en el tiempo, pues precisamente eso es lo que vamos a ver hoy. Una primera cosa que puedes hacer para que tu futuro yo te lo agradezca en la siguiente década es hacer ejercicio. Y antes de que me digas, pero Liliana, a ver, yo me mantengo activo, yo hago ejercicio. Bueno, dime la verdad. Déjame en los comentarios de este video cuál es tu nivel de compromiso y cómo lo has mantenido a través del tiempo. Porque por supuesto, aquí en el crecimiento personal hay una diferencia entre hacer ejercicio como una meta porque quiero, no sé, bajar un determinado número de kilos o realmente hacer ejercicio para convertirlo en una cualidad o característica única de tu identidad. Porque es muy diferente que tú me digas, Liliana, yo soy una persona que hace ejercicio o a mí me encanta el ejercicio. Es muy diferente a que me digas, bueno, tengo la meta de hacer ejercicio porque tengo una fiesta, en los próximos 3 meses. Bueno, la realidad es que hay una gran diferencia entre ambas cosas. Por supuesto que las 2 tienen una gran validez, pero la primera es más potente porque está ligada a tu identidad. Así que si tú incorporas el hacer ejercicio como parte de tu identidad, eso, claro que tu futuro yo te lo va a agradecer, porque eso lo puedes comenzar a hacer a partir de ahora. Es una excelente idea y no tienes que comprometerte con horas y horas de ejercicio. Puedes comenzar con una pequeña rutina, con 10 minutos, con 15 minutos, porque aquí el objetivo no es lograr un cuerpo escultural o perfecto, y bueno, si quieres hacerlo está genial, pero en realidad ese no es el objetivo. Más bien, la base de todo esto es que tú puedas enfocarte en construir una forma de vida que incluya el movimiento, que te ayude a tener flexibilidad, que te ayude a tener movilidad, que te mantenga activo, que te dé esa salud física, emocional, mental que tú necesitas para hacer tus actividades diarias, pero para mantenerte concentrado, para hacer las cosas que te gustan, para disfrutar todo lo que haces todos los días.
Así que, claro, que el ir construyendo una identidad que está relacionada con el ejercicio es una cosa increíble. Ahora, claro que tú eres el que vas a definir cuál es el tipo de ejercicio que más te gusta. Aquí no hay tal cosa como que yo te diga, bueno, ¿sabes qué? Andar en bici es lo mejor que hay, es el mejor ejercicio. Aquí el mejor ejercicio que existe es el que a ti te gusta y con el que tú te quieres comprometer. Así que si comienzas con hacer 10 minutos, 15 minutos de actividad física, la que más te agrade, claro que eso a través del tiempo te va a dar resultados impactantes, porque mira, en el crecimiento personal, y si tú ya disfrutas este tipo de contenido y lees este tipo de material, por supuesto que ya lo sabes, que el desarrollo personal a nivel global, todas las personas, tanto líderes de opinión, gente que está haciendo contenido, autores que están haciendo libros, estudios en market research, lo que quieras, todos llegan a una conclusión básica, que hábitos pequeños repetidos a través del tiempo te dan resultados impactantes o te dan resultados increíbles. Así que esto es algo de lo que tú puedes tomar ventaja y puedes comenzar incorporando esta actividad física, que a lo mejor el día de hoy puede ser que te cueste trabajo. Puede ser que me digas, Liliana, pero no tengo tiempo y realmente la agenda está súper saturada. Pero justo ahí es en donde este esfuerzo vale la pena. Ahora, no tienes que hacerlo todos los días, 24/7, en el momento en que tú consideres que tienes un pequeño espacio para hacer actividad física. Ahí puedes incorporarlo y comenzar con un pequeño hábito que tu futuro yo te lo va a agradecer. Por supuesto que mi compromiso contigo es traerte las mejores prácticas en el desarrollo personal. Y una cosa que es una excelente idea, comenzar a hacer desde ahora y que tu futuro yo te lo va a agradecer, es dejar un mal hábito o dejar un vicio. A ver, si hay algo que no te permite avanzar, si hay algo que está perjudicando tu salud, aunque sea en pequeñas dosis o en pequeña cantidad, si ves que eso está afectando en general tu bienestar, es una buena idea comenzar a dejarlo hoy. Este es un buen momento para que dejes y para que abandones de una vez por todas un mal hábito que no has podido dejar. ¿Cuál es la razón? Mira, la base es que si hoy lo encuentras complicado dejar ese mal hábito o dejar ese vicio, pues mañana vas a tener un porcentaje incremental gradual y así a través del tiempo. Así que claro que si hoy te cuesta trabajo en un determinado porcentaje, bueno, pues el año que entra probablemente también te cueste trabajo, pero con un porcentaje mayor. Porque es como si estuvieras postergando esa decisión que tú sabes que probablemente tuviste que haber tomado tiempo atrás. Así que claro que hoy es una buena idea para decir, ¿sabes qué? Basta de este mal hábito o basta de este vicio o basta de esta cosa que no me está agregando salud, que no me está dando bienestar y que probablemente tu futuro yo va a estar muy orgulloso de ti porque va a decir, oye, qué buena idea que en ese momento de la vida tomaste la decisión para dejar esa cosa en cuestión. Y finalmente la dejaste, la apartaste y dijiste, ok, en su momento sirvió, en su momento cumplió su función, ahora ya no la quiero en mi vida. Bueno, eso es una buena idea, es una buena cosa que puedes comenzar a partir de hoy. Y si necesitas ayuda, pues es importante levantar la mano o buscarla o documentarte o preguntarle a cualquier modelo de inteligencia artificial. Puedes hacer tantas cosas para tomar la iniciativa, tomar el primer paso y decir, ok, hoy es una buena idea para dejar un mal hábito o dejar un vicio o algo que no te está agregando valor. Por supuesto que tu futuro yo te lo va a agradecer y va a estar encantado porque tú vas a ver los resultados no solamente en el inmediato, pero vas a ver resultados y te vas a sentir como un yo mejorado a través del tiempo. Hay una tercera cosa. Mira,
Probablemente has escuchado que hay quienes dicen que, bueno, el aprender resulta como para ciertos momentos de la vida o ciertas etapas. La realidad es que el aprendizaje continuo es una cosa que vale la pena comenzar a partir de ahora. Y cuando te digo aprendizaje continuo, a lo que me refiero es a que en el desarrollo, en el crecimiento personal, si quieres transformar tu identidad, y el tipo de persona que quieres ser o en la cual te estás convirtiendo a través del tiempo, claro que esa versión tuya, si avanza en los diferentes meses aprendiendo cosas, absorbiendo información de lo que a ti te gusta, lo que tú disfrutas o incluso aquellos proyectos que están relacionados con tu trabajo o con actividades que son potenciales o que quizás en el futuro estés pensando migrar. A lo mejor dices, ok, bueno, yo he venido siendo médico por tantos años, pero ahora quiero complementar mi práctica de la medicina con esta otra cosa. O ahora quiero cambiar esta profesión a la que me he dedicado, ahora quiero tomar un camino diferente y quiero hacer actividades distintas que me dan mayor energía y que me motiva modificarlas. Bueno, por supuesto que esa es una excelente idea para que tomes acción a partir de hoy. Por supuesto que tu futuro yo, de la misma manera que las anteriores, va a estar súper orgulloso de ti, porque no cualquier persona hace modificaciones de esta naturaleza. Y todo eso es gracias al aprendizaje continuo. Si te mantienes aprendiendo cosas, si te mantienes investigando, si mantienes la curiosidad y no actúas como un todo, porque es decir, nadie sabemos en realidad más que un insignificante porcentaje del conocimiento que hay en el mundo. La realidad es que desconocemos tantas cosas que justo ahí se encuentra la zona del aprendizaje. Y precisamente si mantienes esa humildad y te mantienes siendo un estudiante a través del tiempo, vas a ir aprovechando y tomando ventaja de tanto conocimiento que hay disponible. Pero también puedes aprovechar incluso de personas, de hablar con personas que tienen otro tipo de conocimientos, de convivir con otros que han trabajado en cosas diferentes y que claro que tú puedes absorber toda esa experiencia y toda esa información para complementarlo con aquello que tú quieres. Así que el aprendizaje continuo es enorme. Puedes obtener esta información a través de libros, a través de modelos de inteligencia artificial, a través de conversaciones con otros, a través de coaches, de mentores, de personas con las que trabajas todos los días o incluso con amigos o miembros de la familia. Pero todo eso es gracias y es posible a que tú tomes la iniciativa de mantener esa cualidad como parte de tu identidad. Si tú te mantienes alineado con el aprendizaje, alineado con saber más, conocer más, por supuesto que eso te da una visión distinta, te da alas, te da una oportunidad de poder mirar otras cosas o desde otra perspectiva. Claro que el aprendizaje incluye todas las cosas que te gustan, pero también las que te disgustan, incluso las cosas en donde a lo mejor tú no tienes tanto conocimiento o aquí puedes encontrar información que otros están haciendo o opiniones que son diversas, que son diferentes a las tuyas, pero que por supuesto tienen una excelente base sólida que te puede aportar muchísimo conocimiento. Así que el aprendizaje es una buena cosa, es una buena idea para mantenerla, es una cosa increíble y tu futuro yo te lo va a agradecer muchísimo. Si no has practicado el amor propio, el respeto hacia tus decisiones, bueno, por supuesto que esa es una cosa que vale la pena comenzar a hacerla desde hoy. Tu futuro yo te lo va a agradecer todo el tiempo, porque el amor propio es algo que lo vas a trabajar en el día a día. Está presente en tu toma de decisiones, está presente cuando estás pensando, reflexionando cosas, está presente cuando aprendes algo, está presente cuando estás en alguna reunión
o conoces a alguien. El amor propio es importantísimo y es parte fundamental del desarrollo humano, por el hecho de que si te hablas con respeto, si te das la oportunidad de ser amable contigo mismo, si reconoces tus errores como parte del aprendizaje, si haces las cosas agradeciendo lo que tienes hoy, sin enfocarte solamente en las cosas que no puedes hacer o que no tienes, todo eso te da como resultado mejorar tu mentalidad a través del tiempo. Y el tener una mentalidad amplia mejora tu estado físico, tu estado emocional, mental, tus relaciones personales mejoran, tus conversaciones con otros en cada uno de tus proyectos se ven más ricas y más productivas por el hecho de que estás comenzando contigo mismo. Así que antes de querer cambiar a otras personas, antes de querer modificar a otros, es una buena idea comenzar contigo mismo. Es una buena idea verte al espejo y decir, a ver, ¿qué le modificaría a esa persona que me está regresando el espejo? Es decir, a lo mejor esto le sobra, esto yo lo agregaría, a lo mejor este comportamiento no es el mejor, o quizás debo de ser más amable con esta persona porque soy su peor juez. No estoy reconociendo sus logros o el esfuerzo o las cosas y la dedicación que pone a lo que hace todos los días. Claro que es una buena idea comenzar con eso. Tu futuro yo te lo va a agradecer. Y tú me dirías, pero Liliana, ¿por qué me lo va a agradecer mi futuro yo? O sea, es el amor propio. Bueno, precisamente te lo va a agradecer y después en el futuro me encantaría que regresaras aquí y me dejaras tus opiniones en los comentarios. Tu futuro yo te lo va a agradecer porque si te hablas con respeto, te hablas con amabilidad y si empiezas contigo mismo, claro que eso después va a ser muy fácil que lo puedas replicar con otras personas. Va a ser muy fácil que, por ejemplo, con otros tú les extiendas la misma cortesía, porque para ti va a ser una cosa natural. Si tú empiezas a incorporar este tipo de prácticas de desarrollo, de crecimiento personal y eres compasivo contigo mismo, pues ese amor propio va a hacer que sea como tu forma de vida, se va a convertir también en una cualidad importante de tu personalidad, de tu identidad. Simplemente es lo que eres. Si eres una persona compasiva es porque así eres. Si eres una persona que aprende de sus errores, así eres. Si eres una persona que eres paciente, así eres. Y eso vale la pena y tu futuro yo te lo va a agradecer porque va a decir, oye, wow, a lo mejor la vida nos va a presentar situaciones complicadas y cuando aparezcan esos bajos o esas situaciones que nos pueden retar muchísimo en el momento o que son problemas que de pronto parecen ser montañas impresionantes que no sabemos cómo escalarlas o problemas que no tenemos ni idea de cómo resolverlos, claro que ahí es donde tu futuro yo te va a agradecer que hayas aprendido desde la fecha, tiempo atrás, en practicar el amor propio, en practicar el rodearte de personas que te sumen, el practicar el alejarte de relaciones tóxicas, el practicar el tener paciencia, tranquilidad, ese ejercicio, todas esas cosas a lo mejor hoy se ven muy chiquitas y a lo mejor son insignificantes y dices, ¿eso qué, no? O sea, eso en realidad no me dejaría nada. Bueno, recuerda que un gran hallazgo en el crecimiento personal es que pequeños hábitos o pequeñas cosas realizadas a través del tiempo te dan resultados increíbles y resultados impactantes. ¿Cuáles? Los que tú quieres. Y claro que todo eso te va a ayudar a convertirte en la persona que quieres ser. Por esa razón, tu futuro yo te va a agradecer que esta cosa en cuestión comiences a hacerla cuando te sea posible, en la medida de lo posible, a partir de ahora.
Oye, ¿no te pasa que de pronto cuando estás viendo las noticias o cuando estás conversando con alguien, con algún conocido o con algún amigo, simplemente en la calle, ¿no? O incluso hasta cuando vas en un taxi o cuando estás con otras personas, de pronto podemos estar enfocadísimos en los eventos futuros, en qué cosa va a pasar, cuáles son los resultados que vamos a obtener de los líderes políticos, por ejemplo, de los líderes religiosos, o a lo mejor estamos enfocados en la tragedia, en las cosas malas que están sucediendo hoy y cómo realmente el mundo se está transformando y no estamos aprovechando el momento presente. Bueno, una buena cosa que es una excelente idea comenzar a hacerla a partir de hoy es vivir en el momento presente. Y antes de que me digas, pero Liliana, o sea, ¿qué tiene que ver vivir en el momento presente? Por supuesto que hay que también enfocarnos en el futuro y hay que planear para tener comodidad y para estar realmente protegidos de que vamos a contar con lo que necesitamos. Bueno, todo eso es increíble, pero a ver. Nada más reflexiona un poco al respecto. En ocasiones estamos tan enfocados en crear esa cosa en cuestión, pero nos olvidamos de lo que está pasando hoy. O sea, nos olvidamos de disfrutar las pequeñas cosas que tienes hoy. Probablemente hoy tienes, no sé, un trabajo que te da un receso y te permite tener un horario de comida y a lo mejor estás dejando ir la oportunidad de comer tranquilamente por estar enfocado en la presentación de la tarde o por estar enfocado en las presentaciones que vas a hacer en la semana o por estar enfocado en qué le vas a decir a tu jefe o a los compañeros de trabajo. A lo mejor tienes la gran oportunidad de poder salir a caminar o poder tener unos minutos para distraerte y te estás enfocando en lo que no tienes. No lo estás aprovechando en este momento y quizás estás obsesionándote con el futuro. Oye, pero si esto no llega, oye, pero si esto no lo alcanzo, oye, pero si en realidad se me acaba tal o cual cosa, oye, pero ¿qué va a pasar si me muevo de ciudad o si me muevo de trabajo? Bueno. En ocasiones estamos bien enfocados en el futuro y nos olvidamos del momento presente. Y todas las bendiciones y todas las cosas que tenemos hoy en ocasiones no es que no seamos agradecidos, es que simplemente se nos olvidan. Y cuando estamos en las conversaciones, estamos realmente enfocando nuestro esfuerzo en todo lo demás, pero no nos estamos enfocando en lo que realmente tenemos ahora, en la gran oportunidad que tienes hoy para conectar con otros, la oportunidad que tienes hoy para tener un pequeño descanso o la oportunidad que tienes hoy para construir algo diferente. A lo mejor ahora es el momento para construir algo diferente, pero probablemente no estamos aprovechando este momento presente por estar enfocados en el futuro o lo que es peor, en el pasado. Y en el pasado, cuando nos enfocamos en los eventos que ya sucedieron y los romantizamos, o simplemente los estamos trayendo a la mente todo el tiempo, eso hace que nos olvidemos también de vivir en el momento presente. Y aunque es excelente tener esos recuerdos, tener esos momentos que sucedieron tiempo atrás, todo eso es increíble, pero que no nos robe la oportunidad de vivir el ahora, de vivir el hoy, porque eso puede ser que si nos enfocamos tanto en cosas que ya sucedieron, nos puede provocar depresión, porque puede ser que tú digas, oye, es que antes había tal cosa, es que antes yo tenía X, Y, Z cosa, o antes yo hacía X, Y, Z cosa, o yo antes y llena el espacio en blanco, lo que tú quieras decir. Pero todo eso está genial, siempre y cuando tú tomes tus reflexiones y tus aprendizajes para potenciar el momento presente. Y justo ahí es en donde se enfoca el coaching, ¿eh? By the way, porque el coaching no se enfoca en el pasado o en el futuro, se enfoca en el momento presente. No para que no consideres las cosas, ni para que olvides esos bonitos recuerdos, no, ni tampoco para que no te pongas a planear el futuro. De lo que se trata
es de que tú puedas al mismo tiempo ser capaz de disfrutar el momento presente. Esa es una buena idea comenzar a hacerla. De hecho, tan es una buena idea que tú lo conoces de forma oficial, se llama mindfulness. Es estar plenamente presente sin juzgar en lo que estás haciendo. Si lo haces con el tiempo, este pequeño hábito, tu futuro yo te lo va a agradecer. ¿Y por qué te lo va a agradecer? Porque te va a dar una sensación de tranquilidad y de paz, de que si tú y yo nos fuéramos, no sé, mañana o pasado mañana del planeta, la realidad es que tú vas a estar en paz, vas a estar tranquilo, porque te vas a sentir que realmente estuviste aprovechando las cosas que tenías disponibles, estuviste aprovechando lo que tenías en ese momento, estando plenamente presente con lo que haces, conectado con lo que haces. Así que todo esto también, de paso, te va a ayudar a tener menos distracciones. Si de plano a veces sientes que estás distraído o que no puedes articular ideas o que se te olvidaron cosas que eran importantes, bueno, el mindfulness te ayuda justo a eso. Te ayuda a que si estás conectado con el momento presente, eso te da todavía una mejora en tu memoria, te ayuda a incrementar energía y por supuesto que eso es una excelente idea para comenzar a hacerla a partir de hoy. Así que como conclusión te diría, hay pequeñas cosas que tú y yo podemos hacer a partir de ahora. ¿Son fáciles? Claro, te hacen una gran diferencia y tu futuro yo te lo va a agradecer, por supuesto. Y va a haber días en donde a lo mejor simplemente no tienes ganas de hacer nada. Está genial, también es válido. Pero si comienzas a enfocarte en alguna o en varias de estas cosas, eso a través del tiempo, tu yo del futuro te lo va a agradecer y te va a decir, oye, qué bueno que te tomaste ese tiempo para conectar con las cosas que te gustaban y para hacer buenos hábitos que ahora incluso vas a poder recoger todos esos frutos. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas cosas te gustaría comenzar a implementar a partir de ahora. Y mientras tanto, y como siempre, deseo que tengas un excelente día y te veo pronto.